¿Un perro callejero puede salvar a una familia destruida? Un anciano maltratado, un hijo ambicioso y un pastor alemán que lo cambiará todo. Dale like, suscríbete y dinos, ¿de dónde nos ves? En las afueras de Guanajuato, donde el Bajío mexicano extiende sus campos dorados bajo el cielo azul cobalto, se alzaba la hacienda, el mezquite, una construcción colonial con paredes de cantera rosa y amplios corredores con arcos que habían resistido el paso de 3 siglos. Don Ernesto Villaseñor, un hombre de 78 años con ojos color avellana que aún destellaban inteligencia a pesar de su cuerpo debilitado, permanecía inmóvil en su silla de ruedas de caoba tallada, observando los jacarandás del jardín principal. «Pinche viejo necio. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que ya no decides nada aquí?» La voz de Joaquín, su único hijo varón, resonaba en el corredor principal como un latigazo. Alto, con el cabello negro peinado hacia atrás y siempre vestido con trajes caros que contrastaban con la sencillez que don Ernesto siempre había preferido, Joaquín se había convertido en la sombra amenazante de la hacienda. «Hijo, solo sugerí que consultaras con don Ramiro antes de cambiar los proveedores. Él conoce el mercado textil mejor que nadie en Guanajuato», respondió don Ernesto con voz débil pero digna, sus manos temblorosas aferrándose a los brazos de la silla. «¿Consultar? ¿Con ese viejo mediocre? La fábrica es prácticamente mía. Desde tu embolia no eres más que un estorbo, ¿o ya se te olvidó que ni siquiera puedes ir al baño solo?» Joaquín empujó la silla con brusquedad, haciendo que las ruedas golpearan contra la pared de cantera. Doña Concepción, el ama de llaves que había servido a la familia por más de 4 décadas, observaba la escena desde el umbral de la cocina, apretando un trapo entre sus manos morenas y callosas. Su rostro, marcado por arrugas profundas como las barrancas de la sierra, reflejaba una mezcla de indignación y miedo. «Don Joaquín, la comida está servida en el comedor principal», interrumpió con voz firme pero respetuosa, intentando desviar la atención del hijo. «No me molestes, Conchita. Y llévate a mi padre a su habitación. No quiero verlo en la mesa hoy». Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Joaquín arrastró la silla de ruedas hasta el jardín trasero. La discusión había escalado cuando don Ernesto se enteró que su hijo había despedido a 3 familias que llevaban generaciones trabajando en la fábrica textil. «Eres un miserable. Esas familias han sido leales a los Villaseñor desde que tu abuelo fundó la empresa». El anciano intentó incorporarse, pero su cuerpo paralizado del lado izquierdo se lo impidió. «¿Leales? ¿Y de qué sirve la lealtad cuando comen de nuestras ganancias? Este negocio necesita modernizarse, y tú y tus ideas anticuadas solo son un lastre». Fue entonces cuando ocurrió. Un ladrido potente rompió la tensión del momento. De un salto ágil, un imponente pastor alemán de pelaje negro y ámbar atravesó la barda de piedra. El animal, majestuoso a pesar de su delgadez evidente, se interpuso entre padre e hijo con el lomo erizado y una mirada tan intensa que parecía comprender perfectamente la situación. «Lárgate, perro sarnoso», gritó Joaquín, retrocediendo instintivamente. El animal no atacó, pero su presencia era una barrera infranqueable. Con un segundo ladrido, más grave y prolongado, el perro se colocó junto a la silla de don Ernesto, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Tranquilo, muchacho», susurró el anciano, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal. «Estás en tu casa ahora». La mirada que intercambiaron el hombre y el perro selló un pacto silencioso que cambiaría para siempre el destino de la hacienda El Mezquite. La presencia del pastor alemán en la hacienda alteró el delicado equilibrio de poder que Joaquín había establecido desde la embolia de su padre. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas de damasco del dormitorio principal, don Ernesto despertó para encontrar al perro acostado fielmente junto a su cama, con sus ojos ámbar vigilantes y atentos. «Buenos días, amigo», murmuró el anciano, sorprendido de encontrarlo allí. «Veo que has decidido quedarte». Doña Concepción entró con el desayuno y una sonrisa discreta iluminó su rostro al ver la escena. «Entró anoche mientras todos dormían, patrón. Ni un ruido hizo. Se quedó ahí quietecito como si lo hubiera hecho toda la vida». «Necesita un nombre», reflexionó don Ernesto, observando el pelaje lustroso del animal que, a pesar de su evidente abandono, conservaba una dignidad inusual. «Lo llamaré Fuego, por esa mirada que arde como las brasas del fogón».
Es un nombre poderoso, don Ernesto, asintió Concepción mientras acomodaba la bandeja. Como los que usaban los antiguos mexicas para sus guerreros. La noticia de la adopción del perro llegó a Joaquín durante su desayuno en el comedor principal, un espacio imponente con una mesa de mezquite para 20 comensales que ahora usaba en solitario. ¿Un perro callejero? ¿En esta casa? Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. Concepción. Dile a Sebastián que saque a ese animal inmediatamente. Con todo respeto, don Joaquín, respondió la mujer con firmeza inusual, su padre ya ha dado la orden de que el animal se quede. Dice que es su compañía ahora. ¿Su compañía? Joaquín golpeó la mesa, haciendo temblar la vajilla de Talavera. Lo que me faltaba. Un perro mugroso tomando decisiones en mi casa. Al mediodía, Joaquín irrumpió en la habitación de su padre. Fuego, que descansaba a los pies de la cama, se incorporó de inmediato, su postura alerta pero no agresiva. Ese perro se va hoy mismo, declaró Joaquín, señalando hacia la puerta. Ya llamé a la perrera municipal. Don Ernesto, sentado en su silla junto a la ventana que daba al jardín de bugambilias, levantó la mirada de su libro. No, hijo. Fuego se queda, contestó con una calma que sorprendió a ambos. Es lo único que te pido. ¿Fuego? ¿Ya hasta nombre le pusiste? Joaquín soltó una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer si me niego? ¿Levantarte de esa silla y detenerme? Las palabras flotaron en el aire como dagas, pero antes de que pudieran hacer más daño, Fuego se colocó entre ambos. No gruñó, no mostró los dientes, simplemente se mantuvo firme, con la cabeza alta y la mirada fija en Joaquín. Este pinche perro. Murmuró Joaquín, desconcertado por la inteligencia que percibía en aquellos ojos. Parece que entiende cada palabra. Tal vez entiende más que algunos humanos, respondió don Ernesto con un brillo en la mirada que su hijo no había visto desde antes de la embolia. Al otro lado de la barda de piedra, en una casa modesta pero elegante con un pequeño huerto de hierbas aromáticas, la maestra Dolores Méndez regaba sus plantas cuando notó la conmoción en la hacienda vecina. A sus 65 años, Dolores conservaba la agudeza que la había caracterizado durante sus 4 décadas como profesora de literatura en el Colegio de Guanajuato. Sus ojos, enmarcados por gafas de montura dorada, no perdían detalle de lo que ocurría alrededor. Conchita, ¿qué fue ese escándalo de ayer?, preguntó cuando el ama de llaves pasó frente a su casa camino al mercado. Un milagrito, doña Lola, respondió Concepción, acercándose a la barda. Apareció un perro que parece enviado por la Virgen de Guadalupe. Se interpuso cuando don Joaquín estaba. Se detuvo, temerosa de decir demasiado. Cuando estaba ¿qué, Conchita?, insistió Dolores, bajando la voz. Maltratando al patrón, confesó finalmente, con los ojos húmedos. Desde la embolia, don Joaquín trata a su padre como si fuera una carga, un estorbo. Le grita, lo empuja, lo deja sin comer, y nosotros no podemos hacer nada sin arriesgar nuestro trabajo. Dolores apretó los labios en un gesto de indignación. Siempre supe que ese muchacho tenía el alma negra, desde que era mi alumno y hacía llorar a los más pequeños. Y hay algo más, doña Lola, añadió Concepción, mirando hacia la hacienda para asegurarse de que nadie la escuchaba. La niña Mariana, la hija de don Ernesto que se fue hace 15 años, tengo su dirección en Monterrey. He pensado en escribirle. Hazlo, Conchita, asintió Dolores con determinación. Mientras tanto, creo que ese perro merece una recompensa. Mañana pasaré a llevarle algo especial. Esa noche, mientras la luna llena bañaba con su luz plateada los campos de la hacienda, Joaquín intentó entrar silenciosamente a la habitación de su padre. Llevaba en la mano un sobre con documentos que necesitaba que el anciano firmara, traspasando más acciones de la empresa a su nombre. Sin embargo, apenas cruzó el umbral, la figura de Fuego se materializó frente a él, silenciosa como una sombra pero imponente como un guardián ancestral. «Apártate, bestia», susurró Joaquín entre dientes. Fuego no se movió. Sus ojos reflejaban la luz de la luna con un brillo sobrenatural. En su cama, don Ernesto sonrió levemente, sintiendo por primera vez en meses que podía dormir sin miedo. El amanecer en Guanajuato teñía las paredes de cantera de la hacienda con tonalidades doradas y rojizas,
como si el edificio mismo respirara con la luz del nuevo día. Don Ernesto, sentado en la terraza oriental que daba a los campos de maíz, observaba el horizonte con renovado interés. A su lado, Fuego permanecía alerta, su cabeza ocasionalmente girando para verificar los alrededores con meticulosa atención. «¿Sabes, Fuego?», murmuró el anciano, acariciando el pelaje del animal. «Antes de que llegaras, los días se arrastraban como si el tiempo fuera una condena. Ahora, cada amanecer parece un regalo». El pastor alemán respondió apoyando suavemente su cabeza en la rodilla del hombre, un gesto casi humano en su delicadeza. «Don Ernesto, buenos días», la voz de Dolores Méndez interrumpió el momento. La maestra jubilada se acercaba por el sendero de gravilla, sosteniendo una canasta cubierta con un paño bordado. «Espero no ser inoportuna». «Doña Lola. ¡Qué sorpresa tan agradable! Por favor, acompáñeme». El rostro del anciano se iluminó. Las visitas eran escasas desde su enfermedad. «Le he traído algo a su nuevo compañero», explicó ella, destapando la canasta para revelar huesos de carnaza y un trozo de carne preparada especialmente. «Mi abuelo criaba pastores alemanes. Son animales excepcionales, capaces de sentir lo que los humanos llevamos dentro». Fuego se acercó cautelosamente, olfateando la ofrenda con interés educado. Tras recibir un asentimiento de don Ernesto, aceptó el regalo con dignidad. «Es impresionante la conexión que han formado en tan poco tiempo», observó Dolores, estudiando la interacción entre ambos. «Es como si nos conociéramos de otra vida», respondió don Ernesto, su voz más firme que en semanas. «¿Sabe, doña Lola? Ayer intenté mover mis dedos del lado izquierdo y respondieron. Un poco, pero respondieron. Eso es maravilloso. ¿Ya lo sabe su médico? Nadie lo sabe aún. Ni siquiera Joaquín». Los ojos del anciano se ensombrecieron momentáneamente. «Prefiero mantenerlo así por ahora». En ese momento, Joaquín apareció en el umbral de la terraza, impecablemente vestido con un traje gris marengo que contrastaba con su expresión hosca. «Vaya, visitas a estas horas». «Buenos días, maestra Méndez», saludó con una cordialidad forzada. «¿A qué debemos el honor?» «Venía a conocer oficialmente al nuevo miembro de la familia», respondió ella con aplomo, sosteniendo la mirada penetrante del hombre. «Todos en el pueblo hablan del perro que saltó la barda de El Mezquite». «No es parte de la familia», cortó Joaquín. «Es un experimento temporal de mi padre. Pronto se irá». Fuego se tensó visiblemente, su mirada fija en Joaquín con una intensidad que hizo que el hombre desviara los ojos primero. «Tengo asuntos que atender. Padre, recuerda que hoy viene el notario. Necesito esos papeles firmados antes del mediodía». Sin más ceremonia, dio media vuelta y desapareció en el interior de la casa. «¿Notario?», preguntó Dolores, preocupada. «Quiere que transfiera más acciones de la fábrica», explicó don Ernesto con un suspiro. «Ya controla el 60%. Con lo que pide hoy, llegaría al 75%. ¿Y va a firmarlo?» «No tengo otra opción, doña Lola. Mi condición». Dejó la frase inconclusa, su mirada perdida en las montañas distantes. «Siempre hay opciones, don Ernesto», dijo ella, tomando su mano arrugada entre las suyas. «Y ahora tiene un aliado inesperado». En la cocina, doña Concepción preparaba el desayuno con movimientos precisos, resultado de décadas de experiencia. A su lado, Sebastián, el jardinero de la hacienda por más de 30 años, tomaba su café matutino. «Te digo que hay algo diferente en el patrón desde que llegó ese perro», comentaba la mujer en voz baja. «Ayer lo escuché tararear una canción mientras le daba de comer a Fuego. Hace meses que no lo oía cantar». «Ese animal es especial», asintió Sebastián, un hombre delgado con la piel curtida por el sol. «Ayer, mientras cortaba las rosas para el comedor, lo vi guiar la silla del patrón por el jardín, como si supiera exactamente dónde quería ir don Ernesto». «¿Y viste cómo mira a don Joaquín? No agresivo, pero vigilante. Como si entendiera todo». Concepción bajó aún más la voz. «Mandé la carta a la niña Mariana. Ojalá responda pronto». La mañana avanzó con la tensión creciendo en la hacienda. A las 11, el notario,
Un hombre bajito y nervioso llamado Gómez, llegó con su maletín de cuero y fue conducido directamente al despacho. Joaquín ordenó que llevaran a su padre allí, excluyendo explícitamente a Fuego del encuentro. «Lo siento, patrón», susurró Concepción mientras empujaba la silla hacia el despacho. Don Joaquín insistió en que el perro se quedara afuera. «No te preocupes, Conchita», respondió él con serenidad. «Haz que Sebastián lo mantenga en el jardín». Pero cuando la puerta del despacho se cerró, Fuego, que había estado observando desde la distancia, se escabulló hacia una ventana lateral. Con una agilidad sorprendente, el pastor alemán se posicionó en un ángulo desde donde podía ver perfectamente lo que ocurría dentro, permaneciendo invisible para los ocupantes. «Como puede ver, licenciado Gómez, mi padre está de acuerdo con la transferencia», decía Joaquín, colocando los documentos frente al anciano. «Es por el bien de la empresa, ¿no es así, padre?». Don Ernesto miró los papeles con expresión indescifrable. Su mano derecha, la única que podía controlar plenamente, tomó lentamente la pluma que le ofrecían. «Antes de firmar», dijo con voz pausada, «quisiera saber exactamente qué pasará con los trabajadores de la sección de telares manuales». Joaquín frunció el ceño. «Ya discutimos esto. Esa sección no es rentable. Será reestructurada». «¿Reestructurada o eliminada?», insistió el anciano. «Optimizada», respondió Joaquín con impaciencia. «Firme ya, padre. El licenciado tiene otros compromisos». En ese momento, un ladrido potente resonó desde el jardín, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Todos se sobresaltaron. «Ese maldito perro», exclamó Joaquín, dirigiéndose hacia la puerta. «Sebastián. ¿Qué demonios está pasando?». Aprovechando la distracción, don Ernesto deslizó los documentos bajo otros papeles en el escritorio, con un movimiento apenas perceptible. Fuera, Fuego había derribado estratégicamente una maceta, creando la conmoción perfecta en el momento exacto. Sus ojos inteligentes observaban la escena desde la ventana, como si hubiera comprendido perfectamente lo que estaba en juego. La tarde caía sobre la hacienda con la luz ambarina característica del Bajío mexicano, esa luminosidad especial que hacía brillar las hojas de los árboles como pequeñas monedas de oro. En su habitación, don Ernesto realizaba ejercicios clandestinos con su mano izquierda, intentando cerrar y abrir los dedos mientras Fuego observaba atentamente, como si fuera un instructor supervisando el progreso de su alumno. 1, 2, 3, y abrir, murmuraba el anciano con determinación férrea en el rostro. Una gota de sudor recorría su sien. «Vamos, vamos». El sonido de pasos acercándose por el corredor alertó a Fuego, quien rápidamente se colocó sobre la mano ejercitada de don Ernesto, ocultándola bajo su cuerpo justo cuando la puerta se abrió. «El doctor Montero está aquí para su revisión mensual», anunció Joaquín, dejando pasar a un hombre de mediana edad con bigote pulcramente recortado y gafas de montura metálica. «Don Ernesto, ¿cómo se encuentra hoy?», saludó el médico, dejando su maletín sobre la mesa auxiliar. «Sobreviviendo, doctor», respondió el anciano con una sonrisa cansada. «Como siempre». Joaquín se mantuvo en la habitación, cruzado de brazos y con expresión impaciente. El doctor Montero, que conocía a la familia desde hacía décadas, notó la tensión en el ambiente. «Joaquín, si me permites, necesito revisar a tu padre en privado». «Lo que tenga que decirle a mi padre puede decírmelo a mí también», replicó secamente. «Soy quien se ocupa de todo». «Insisto», dijo el médico con firmeza profesional. «Ética médica». Con evidente molestia, Joaquín abandonó la habitación, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a su padre. Una vez solos, el doctor se acercó a don Ernesto y observó a Fuego con curiosidad. «Veo que tiene un nuevo guardián». «Llegó hace una semana», explicó don Ernesto mientras el médico comenzaba a tomarle la presión. «Y ha cambiado todo». Durante la revisión, el doctor notó algo inusual. «Don Ernesto, estos moretones en su brazo, ¿cómo se los hizo?». El anciano guardó silencio por un momento, su mirada encontrándose con la de Fuego. «Me caí de la silla», respondió finalmente, sin convicción. El doctor Montero, que había visto suficientes casos de abuso en su carrera, asintió lentamente. «Entiendo». Hizo una pausa significativa. «Don Ernesto, voy a aumentar la frecuencia de mis visitas.
Creo que su recuperación podría beneficiarse de un seguimiento más cercano. Joaquín no lo permitirá, murmuró el anciano. Déjeme eso a mí, respondió el médico, cerrando su maletín. Traeré a mi asistente, la enfermera Ramírez. Es excelente en terapia de rehabilitación. Al salir, el doctor se encontró con Concepción en el pasillo. Doña Conchita, ¿podríamos hablar un momento?, preguntó en voz baja. En el jardín trasero, resguardados por el rumor de la fuente central con su antigua escultura de un águila devorando una serpiente, el médico y el ama de llaves intercambiaron preocupaciones. «No son caídas, ¿verdad?», preguntó directamente. Concepción, con lágrimas contenidas, negó con la cabeza. «Don Joaquín ha cambiado tanto. Siempre fue un niño difícil, pero desde que su padre enfermó». Se interrumpió, incapaz de continuar. ¿Has contactado a alguien de la familia? A la niña Mariana, confesó Concepción. Le envié una carta hace 3 días. Bien, asintió el doctor. Mientras tanto, vendré 2 veces por semana con la enfermera Ramírez. Le diremos a Joaquín que es necesario para prevenir complicaciones. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Concepción se deslizó sigilosamente hasta una pequeña habitación del ala de servicio. Sacó de su delantal una pequeña cámara digital que su sobrino, estudiante de ingeniería en Ciudad de México, le había enviado tras su angustiada llamada. «No sé si estoy haciendo lo correcto», murmuró para sí misma mientras revisaba el manual de instrucciones. «Pero no puedo seguir siendo cómplice con mi silencio». A la mañana siguiente, Joaquín encontró a su padre en el comedor principal, algo que no ocurría desde hacía meses. Don Ernesto estaba desayunando huevos rancheros, asistido por Concepción, mientras Fuego permanecía sentado a su lado. «¿Qué hace ese perro en el comedor?», espetó Joaquín, arrojando su maletín sobre una silla. «Buenos días a ti también, hijo», respondió don Ernesto con calma. «Fuego me acompaña ahora. Y este comedor sigue siendo parte de mi casa». «Es increíble», masculló Joaquín, sirviéndose café con brusquedad. «Primero un perro callejero invade mi propiedad, y ahora come en la mesa donde mis abuelos recibieron a presidentes». «No está comiendo en la mesa», puntualizó don Ernesto. «Y esta hacienda la construyó mi bisabuelo para su familia, no para impresionar a políticos». Fuego observaba el intercambio con atención, su cuerpo ligeramente tensado, preparado para intervenir si fuera necesario. «Como sea», cortó Joaquín, cambiando abruptamente de tema. «¿Dónde están los documentos que no firmaste ayer? El licenciado Gómez vendrá esta tarde nuevamente». «No voy a firmarlos, Joaquín». Un silencio denso cayó sobre el comedor. Concepción, que estaba retirando unos platos, se quedó inmóvil. «¿Qué has dicho?». La voz de Joaquín era peligrosamente baja. «Que no firmaré más traspasos», repitió don Ernesto, sosteniendo la mirada de su hijo por primera vez en meses. «He decidido revisar las cuentas de la empresa antes de tomar más decisiones». Joaquín se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Fuego se incorporó al instante, colocándose estratégicamente junto a don Ernesto. «No puedes hacerme esto», gritó, golpeando la mesa con el puño. «¿Crees que no sé lo que intentas? Apenas puedes sostener una cuchara y pretendes revisar estados financieros». «Joaquín, por favor», intervino Concepción, preocupada por el rumbo que tomaba la discusión. «Tú no te metas», le espetó, para luego volver a dirigirse a su padre. «Escúchame bien. Firmarás esos papeles hoy, o te juro que», un gruñido bajo y vibrante interrumpió su amenaza. Fuego, sin moverse de su posición, mostraba levemente los dientes en una advertencia inequívoca. «O me juro que», completó don Ernesto con una serenidad que desconcertó a su hijo. Joaquín miró al perro, luego a su padre, y finalmente a Concepción, quien sostenía su teléfono celular de manera extraña, como si estuviera grabando. Algo en esa imagen lo hizo reconsiderar sus siguientes palabras. «Que me veré obligado a tomar medidas legales», completó, recuperando la compostura. «Después de todo, el juez Valenzuela es amigo mío. Un examen médico podría demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones por ti mismo». Con esa amenaza flotando en el aire, Joaquín recogió su maletín y salió del comedor.
Cuando sus pasos se perdieron en la distancia, don Ernesto exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias, Conchita, murmuró, mirando significativamente el teléfono que la mujer aún sostenía. No grabé nada, patrón, confesó ella. Solo quería que él pensara que lo hacía. Eres más astuta de lo que todos creen, sonrió débilmente el anciano, acariciando la cabeza de fuego. Y tú, amigo mío, eres más valiente que muchos hombres que he conocido. La casa Méndez, con sus tejas rojas y su fachada de un azul deslavado por el tiempo, se había convertido en un punto de encuentro secreto. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras los cerros, Dolores servía café de olla en delicadas tazas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. Frente a ella, una mujer de unos 40 años observaba nerviosamente por la ventana que daba hacia la hacienda El Mezquite. No puedo creer que esté aquí después de tanto tiempo, dijo la recién llegada, pasando una mano por su cabello negro, cortado en un elegante bob que enmarcaba un rostro de facciones finas y ojos idénticos a los de don Ernesto. 15 años, doña Lola. 15 años sin pisar Guanajuato. Y sin embargo, Mariana, sigue siendo la misma niña observadora que se sentaba en primera fila en mis clases de literatura, respondió Dolores con calidez. Aunque ahora seas una reconocida arquitecta en Monterrey. Mariana Villaseñor suspiró profundamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de madera. La carta de Conchita me dejó helada. Siempre supe que Joaquín era ambicioso y egoísta, pero esto. Su voz se quebró levemente. ¿Maltratando a papá? Es monstruoso. Tu padre no es el mismo hombre que recuerdas, advirtió Dolores. La embolia lo ha dejado físicamente vulnerable, pero lo más doloroso ha sido ver cómo su espíritu se ha ido apagando bajo el dominio de Joaquín. Nunca debí irme, murmuró Mariana, el remordimiento evidente en su voz. Pero después de aquella pelea, las cosas que Joaquín dijo sobre mamá, las mentiras que le contó a papá sobre mí. No pude soportarlo. Nadie te culpa, querida, Dolores tomó su mano en un gesto reconfortante. Pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa. El sonido de la puerta trasera interrumpió la conversación. Concepción entró apresuradamente, su rostro normalmente sereno mostraba signos de agitación. Niña Mariana, exclamó, abrazando a la mujer con genuino afecto. ¡Qué bendición que hayas venido! Conchita, gracias por escribirme, respondió Mariana, devolviendo el abrazo. No sabes lo que significó recibir noticias tuyas después de tanto tiempo. Las tres mujeres se sentaron alrededor de la mesa, formando un improvisado consejo de guerra. Concepción sacó de su bolso una pequeña cámara digital. He comenzado a documentar todo, explicó, mostrándoles algunas imágenes. Estas son de hace 3 días. Don Joaquín empujó la silla de su padre contra la pared porque el patrón se negó a firmar unos documentos. Mariana contempló las imágenes con horror creciente. ¿Y este perro?, preguntó, señalando a fuego en una de las fotografías. Ah, ese es el milagro que nos ha dado tiempo, sonrió Concepción por primera vez. Apareció de la nada hace 10 días. Se llama Fuego, y desde que llegó, su padre ha comenzado a cambiar. Es como si le hubiera devuelto la esperanza. ¿Un perro? Mariana parecía escéptica. No es un perro cualquiera, intervino Dolores. Hay algo especial en él. Protege a tu padre como si hubiera nacido para eso. Y lo más extraordinario es que parece entender exactamente lo que sucede en esa casa. Y hay algo más, añadió Concepción, bajando la voz aunque estaban solas. El patrón está mejorando. El doctor Montero dice que hay signos de recuperación en su lado izquierdo. Pequeños, pero reales. ¿Joaquín lo sabe?, preguntó Mariana. No, y es crucial que siga sin saberlo, respondió Dolores. El doctor viene 2 veces por semana ahora, con una enfermera especializada. Le dijo a Joaquín que es para prevenir complicaciones, pero en realidad están ayudando a tu padre con ejercicios de rehabilitación. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, observando la imponente silueta de la hacienda familiar que se recortaba contra el cielo del atardecer. Necesito verlo, decidió repentinamente. No puedo seguir escondida como si fuera una extraña. Aún no, niña, advirtió Concepción.
Don Joaquín ha estado más irritable que nunca. Ayer despidió a 2 empleados más de la fábrica, y esta mañana lo escuché hablar por teléfono sobre internar a su padre en un asilo en Querétaro. ¿Un asilo? La indignación encendió el rostro de Mariana. Jamás permitiré eso. Por eso debemos ser estratégicas, intervino Dolores. El doctor Montero ha estado contactando a antiguos socios de tu padre. Don Ramiro Leiva y don Felipe Orozco han mostrado gran preocupación al enterarse de la situación. Y yo he descubierto algo más, añadió Concepción, sacando un sobre amarillento de su bolso. Encontré esto en el desván, entre las cosas viejas de la señora Elena, que Dios la tenga en su gloria. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. El nombre de su madre, fallecida hacía 20 años, estaba escrito en la parte frontal con una caligrafía que no reconoció. ¿Qué es esto? Cartas, explicó Concepción. De una amiga de su madre en Ciudad de México. Las encontré por casualidad mientras buscaba las decoraciones navideñas del año pasado. Creo que debería leerlas. Mientras Mariana extraía las cartas amarillentas por el tiempo, Concepción continuó: su madre no murió de un problema cardíaco como todos creen, niña Mariana. Estas cartas sugieren que se fue de la hacienda tras descubrir algo terrible sobre don Joaquín. El silencio que siguió a esta revelación fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Era el celular de Concepción. ¿Bueno? Sí, Sebastián, ¿qué ocurre? Su rostro palideció mientras escuchaba. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto, voy para allá inmediatamente. Colgó con expresión de alarma. Es el patrón. Joaquín ha llamado a una ambulancia diciendo que sufrió una recaída. Sebastián dice que es mentira, que don Ernesto estaba perfectamente bien esta mañana. Dios mío, murmuró Mariana, poniéndose de pie. Va a intentar internarlo hoy mismo. Debemos impedirlo, declaró Dolores, recogiendo su bolso. Vamos, no hay tiempo que perder. Las 3 mujeres salieron apresuradamente de la casa. Mientras cruzaban la calle que separaba la propiedad de Dolores de la hacienda, Mariana se detuvo bruscamente. ¿Dónde está el perro?, preguntó. ¿Dónde está Fuego? Como respondiendo a su pregunta, un ladrido potente resonó desde el interior de la hacienda, seguido por el estruendo de cristales rompiéndose y gritos alterados. En el despacho principal, rodeado de los retratos familiares que documentaban 5 generaciones de Villaseñor, Joaquín sostenía unos documentos frente a su padre, cuya silla de ruedas había sido estratégicamente colocada lejos de cualquier salida. Es por tu propio bien, insistía, su voz un siseo amenazante. El doctor Sandoval de la clínica San Ángel dice que estarás mejor atendido allí. Ya firmé como tu responsable legal. No tienes autoridad para eso, respondió don Ernesto, intentando mantener la calma aunque el miedo era visible en sus ojos. Nunca te di un poder notarial. ¿Y quién va a cuestionarlo? ¿Tú? ¿Un anciano incapacitado que apenas puede hablar claramente? La sonrisa de Joaquín era fría como el acero. La ambulancia llegará en 20 minutos. Para esta noche, estarás cómodamente instalado en una habitación con vistas al jardín. Y yo, finalmente, podré manejar la empresa y esta propiedad sin tus constantes interferencias. Lo que Joaquín no había notado era la forma en que Fuego, aparentemente dormido en un rincón, se había deslizado silenciosamente hacia la ventana del despacho. Con un movimiento calculado, el pastor alemán empujó el pesado jarrón de talavera que descansaba en el alféizar, creando un estruendo que sobresaltó a ambos hombres. Aprovechando la distracción, Fuego se lanzó hacia el escritorio y, con precisión sorprendente, agarró los documentos del asilo entre sus fauces, rompiéndolos en el proceso. «¡Maldito animal!», rugió Joaquín, abalanzándose sobre el perro, quien ágilmente lo esquivó, dirigiéndose hacia la puerta cerrada. Lo que sucedió a continuación dejó a Joaquín paralizado de asombro. Fuego se detuvo junto a la silla de don Ernesto y, con una delicadeza incongruente con su tamaño, empujó la mano izquierda del anciano, como animándolo. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Joaquín, don Ernesto movió lentamente sus dedos izquierdos, cerrándolos en un puño débil pero determinado. «Esto no ha terminado, padre», murmuró Joaquín, retrocediendo hacia la puerta. «Ni tú ni ese perro podrán detenerme».
Cuando abrió la puerta para salir, se encontró cara a cara con 3 mujeres que lo observaban con expresiones que iban desde el desprecio hasta la franca hostilidad. Y al centro de ellas, con los ojos brillantes de determinación, estaba su hermana Mariana. Mariana. El nombre escapó de los labios de Joaquín como un suspiro helado. Por un instante, su máscara de control absoluto se desmoronó, revelando un destello de algo parecido al miedo. «Hola, hermano», respondió ella con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos oscuros. «Ha pasado mucho tiempo». Dentro del despacho, don Ernesto escuchó aquella voz que no había oído en 15 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba girar su silla hacia la puerta. «¿Mariana? ¿Eres tú?». Su voz quebrada por la emoción resonó en la habitación. Joaquín se recuperó rápidamente, interponiendo su cuerpo para bloquear la entrada. ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¿A qué debemos el honor después de tantos años de ausencia? «Quítate de mi camino, Joaquín», ordenó Mariana, su tono no admitía réplica. «Vengo a ver a mi padre». «Nuestro padre está indispuesto», respondió él, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «De hecho, estamos esperando una ambulancia. Ha tenido una recaída y necesita atención especializada». «Mentiroso», intervino Concepción, dando un paso al frente. «El patrón estaba perfectamente bien esta mañana. Incluso desayunó en el comedor principal». El rostro de Joaquín se endureció. «Tú estás despedida. Recoge tus cosas inmediatamente». «No irá a ningún lado», declaró Mariana, avanzando hasta quedar a centímetros de su hermano. «Y tampoco papá. La única persona que se irá de esta hacienda, si es necesario, serás tú». La tensión entre los hermanos era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Fuego, percibiendo el conflicto, se colocó junto a don Ernesto, su postura alerta pero contenida. «¿Me estás amenazando?». La voz de Joaquín descendió a un tono peligroso. «¿Tú, que abandonaste a esta familia cuando más te necesitábamos? ¿Qué derecho tienes a venir ahora y dictar órdenes en mi casa?». «¿Tu casa?». Mariana soltó una risa amarga. Esta hacienda perteneció a generaciones de Villaseñor que entendían el significado de la familia y el honor, dos conceptos que evidentemente te son ajenos. Joaquín palideció ante el ataque directo. Su mano se cerró en un puño, un gesto que no pasó desapercibido para Fuego, quien emitió un gruñido bajo de advertencia. «Mariana». La voz de don Ernesto interrumpió el enfrentamiento. «Mi niña, por favor». Algo en aquel llamado quebró la coraza de rabia que Mariana había construido. Apartando a su hermano con un empujón sorprendentemente fuerte, entró al despacho y se arrodilló junto a la silla de su padre. «Papá», susurró, tomando sus manos entre las suyas. «Estoy aquí. He vuelto». El rostro arrugado de don Ernesto se iluminó con una sonrisa temblorosa. «Mi Marianita», murmuró, usando el diminutivo de su infancia. «Mi niña hermosa. Has vuelto». Joaquín observaba la escena desde el umbral, su rostro una máscara indescifrable. «Qué conmovedor reencuentro», dijo finalmente, su voz destilando sarcasmo. «Lástima que sea tan breve. La ambulancia llegará en cualquier momento». «No habrá ambulancia», declaró Dolores, mostrando su teléfono celular. «Acabo de hablar con el doctor Montero. Viene para acá con el notario Ramírez. El verdadero notario, no tu títere Gómez». Por primera vez, Joaquín pareció genuinamente desconcertado. «No pueden hacer esto», protestó, su fachada de control desmoronándose visiblemente. «Tengo documentos firmados, tengo autoridad legal». «Falsificada», intervino Mariana, sin apartar los ojos de su padre. «Conchita me mostró las fotos, Joaquín. Y el doctor Montero tiene un informe detallado de los abusos. Sin mencionar las discrepancias financieras que han encontrado los antiguos socios de papá». «¿De qué estás hablando?». El tono de Joaquín había pasado de la arrogancia al nerviosismo. Don Ernesto, quien había permanecido en silencio observando el intercambio, habló entonces con una claridad que sorprendió a todos. «De los 2 millones de pesos que desviaste a una cuenta en Panamá, hijo. De los terrenos ejidales que compraste ilegalmente usando el nombre de la empresa.
de los trabajadores despedidos sin indemnización. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fuego, como si entendiera la gravedad del momento, se acercó más a don Ernesto, apoyando su cabeza en el regazo del anciano en un gesto de consuelo. «¿Cómo?», comenzó Joaquín, pero se interrumpió al ver la expresión de su padre. «Fuego me llevó a los archivos», explicó don Ernesto, acariciando al perro con afecto. «Cada día, mientras tú estabas en la fábrica, él empujaba mi silla hasta la bodega donde guardaste las carpetas que creías que nunca vería. Es sorprendente lo que puede hacer una mano parcialmente recuperada y un perro inteligente». El sonido de vehículos aproximándose por el camino de grava interrumpió la conversación. Por la ventana del despacho, pudieron ver dos automóviles, el sedán negro del doctor Montero y la camioneta roja de don Ramiro Leiva, el más antiguo socio de la fábrica textil. «Se acabó, Joaquín», dijo Mariana, poniéndose de pie junto a la silla de su padre. «Puedes colaborar y aceptar las consecuencias de tus acciones, o puedes complicar más las cosas. La decisión es tuya». Por un momento, parecía que Joaquín iba a estallar en un arrebato de furia. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en cada rostro, buscando algún aliado, alguna salida. Finalmente, su mirada se posó en Fuego, quien lo observaba con aquellos ojos ámbar que parecían contener una sabiduría ancestral. «Esto no quedará así», murmuró finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «Nadie me quita lo que es mío». «Nada de esto fue nunca tuyo», respondió don Ernesto con una tranquilidad sorprendente. «Y ese ha sido siempre tu problema, hijo. Confundir posesión con pertenencia». Mientras Joaquín salía apresuradamente del despacho, empujando a Dolores en su camino hacia la puerta principal, Mariana se arrodilló nuevamente junto a su padre. «Te he extrañado tanto», confesó, las lágrimas finalmente desbordando sus ojos. «Todos estos años, pensando en ti, preguntándome si estabas bien». «Mi niña», respondió él, secando sus lágrimas con una mano temblorosa. «El día que te fuiste, una parte de mí se fue contigo. Perdóname por no haberte escuchado entonces, por creer las mentiras de tu hermano». Fuego, como sintiendo que su presencia ya no era necesaria en ese momento íntimo, se apartó discretamente y se dirigió hacia la ventana, donde observaba tontamente la partida apresurada de Joaquín, quien subía a su lujoso automóvil deportivo con movimientos frenéticos. «Ese perro», comentó Mariana, observando a Fuego. «Conchita dice que apareció de la nada». «Como un ángel guardián», asintió don Ernesto, su voz cargada de emoción. «El día que llegó, yo había tocado fondo. Joaquín, había sido particularmente cruel esa tarde. Pensé que mi vida terminaría así, a merced de mi propio hijo, sin dignidad, sin esperanza. Y entonces saltó esa barda y se interpuso entre nosotros, como si hubiera sido enviado por alguien que aún se preocupaba por mí». Fuego, al escuchar que hablaban de él, regresó junto a la silla y apoyó su cabeza en la rodilla de don Ernesto, en un gesto casi humano de comprensión. «Nunca he visto un perro así», comentó Mariana, acariciando con cautela el espeso pelaje del animal. «Es como si entendiera cada palabra». «Entiende lo que importa», respondió su padre con una sonrisa cansada. «La lealtad, el amor, la protección. Quizás nosotros somos los que hemos olvidado entender esas cosas». La llegada del doctor Montero, acompañado por el notario Ramírez y don Ramiro, interrumpió momentáneamente la conversación. Tras los saludos y las explicaciones preliminares, se estableció un plan de acción inmediato: documentar legalmente el estado real de don Ernesto, revocar cualquier poder que Joaquín hubiera obtenido fraudulentamente, y asegurar la protección del anciano y su patrimonio. Mientras los hombres discutían los detalles legales en el despacho, Mariana se retiró al jardín, necesitando un momento para procesar todo lo ocurrido. Sentada en la antigua banca de cantera bajo el jacarandá centenario, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Unos minutos después, sintió una presencia a su lado. Era Fuego, quien se había escabullido silenciosamente del despacho para acompañarla. El pastor alemán se sentó junto a ella, su mirada fija en el horizonte, como si entendiera perfectamente la necesidad de espacio y compañía simultáneas. «Gracias», susurró Mariana, pasando una mano por el lomo del animal. «Por cuidar de él cuando yo no pude hacerlo». Y aunque sabía que era solo su imaginación, podría jurar que Fuego asintió levemente, como aceptando su gratitud.
El alba despuntaba sobre la hacienda, tiñendo las paredes de cantera con tonalidades rosáceas que parecían devolver vida a la antigua edificación. En la biblioteca, una habitación espaciosa con estanterías de cedro que llegaban hasta el techo abovedado, Mariana examinaba documentos esparcidos sobre la mesa de nogal. Llevaba horas revisando contratos, estados financieros y correspondencia, intentando entender la magnitud del daño causado por su hermano. Los cafetales de Veracruz, vendidos, murmuró para sí misma, pasando una mano por su cabello despeinado. La participación en el Hotel de San Miguel, transferida a una empresa fantasma. ¿Cómo pudo hacer tanto daño en tan poco tiempo? Fuego, recostado fielmente a sus pies, levantó la cabeza al escucharla hablar. Con un movimiento fluido, el pastor alemán se incorporó y se dirigió hacia una de las estanterías más alejadas, donde comenzó a rascar insistentemente la base de madera. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Mariana, acercándose con curiosidad. El perro continuó su labor, ahora empujando con su hocico un panel que, sorprendentemente, cedió ligeramente. Intrigada, Mariana se arrodilló junto a él y examinó la sección de la estantería, descubriendo un pequeño compartimento secreto hábilmente disimulado. «Como supiste», comenzó, pero se interrumpió al extraer una caja metálica del escondite. La cerradura estaba rota, como si alguien la hubiera forzado recientemente. Dentro encontró un fajo de cartas atadas con una cinta desteñida y una pequeña libreta de cuero gastado. Al abrir esta última, reconoció inmediatamente la caligrafía elegante y precisa de su madre. «Es el diario de mamá», susurró con voz temblorosa. Mientras las primeras luces del día iluminaban la biblioteca, Mariana se sumergió en aquellas páginas, con fuego vigilante a su lado. Las entradas comenzaban siendo mundanas, reflexiones sobre la vida en la hacienda, preocupaciones por los hijos, planes para renovaciones. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono cambiaba drásticamente. 15 de mayo de 1998 he descubierto algo terrible sobre Joaquín. Documentos alterados en el despacho de Ernesto, firmas que no coinciden. Al principio pensé que era un error, pero hoy encontré el estado de cuenta de una transferencia a Suiza. Mi hijo, mi primogénito, está robando a su propio padre. ¿Cómo debo manejar esto? Ernesto siempre ha sido ciego cuando se trata de Joaquín. 3 de junio de 1998 La discusión con Joaquín fue peor de lo que imaginé. Cuando lo confronté, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era arrepentimiento, ni siquiera vergüenza. Era odio, puro y simple. Me dijo cosas horribles. Que nunca lo quise como a Mariana. Que siempre lo hice sentir inferior. Luego me amenazó. Si le dices algo a papá, me aseguraré de que ambos lo lamenten. Tengo miedo, no por mí, sino por lo que se ha convertido mi hijo. 28 de junio de 1998 he tomado una decisión desgarradora. Debo irme de la hacienda. No puedo seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que ha cambiado tanto. Joaquín ha comenzado a manipular a Ernesto, sembrando dudas sobre mi fidelidad. Mi esposo, el hombre que amé durante 30 años, ahora me mira con sospecha. Es como si Joaquín hubiera envenenado nuestra vida entera. Le he escrito una carta a Mariana explicándole todo, pero temo que Joaquín la intercepte. La última entrada estaba fechada una semana antes de la supuesta muerte de su madre por problemas cardíacos. 14 de julio de 1998 Mañana me voy a Ciudad de México, a casa de Carmela. He decidido fingir mi muerte. Es la única forma de proteger a Ernesto y a Mariana. Joaquín ha amenazado con destruir la reputación de la familia si lo expongo. Tiene evidencia fabricada que implicaría a Ernesto en negocios ilícitos. El doctor Sánchez, amigo de toda la vida, me ayudará con los papeles necesarios. Algún día, cuando sea seguro, Mariana sabrá la verdad. Solo espero que pueda perdonarme. Mariana dejó caer el diario, su cuerpo temblando incontrolablemente. Mamá no murió, susurró, las palabras apenas audibles. Ella se fue para protegernos. Y yo nunca supe la verdad. Fuego emitió un suave gemido, acercándose para apoyar su cabeza en el regazo de la mujer, ofreciendo consuelo silencioso. Debo decírselo a papá, decidió Mariana, secándose las lágrimas. Después de todos estos años, merece saber la verdad.
pero al llegar a la habitación de su padre, encontró algo inesperado. Don Ernesto estaba sentado en su silla junto a la ventana, conversando animadamente con el doctor Montero y la enfermera Ramírez. Lo sorprendente no era la reunión matutina, sino lo que vio. Su padre sostenía una taza de té con su mano izquierda, aquella que supuestamente estaba paralizada. «Papá», exclamó, incapaz de contener su asombro. Don Ernesto giró hacia ella con una sonrisa tímida, como un niño descubierto en alguna travesura. «Buenos días, hija. Parece que has descubierto nuestro pequeño secreto». «¿Cuánto tiempo?», comenzó ella, acercándose para examinar el milagro con sus propios ojos. «La recuperación comenzó hace unas 3 semanas», explicó el doctor Montero. «Al principio eran movimientos mínimos, apenas perceptibles. Pero con los ejercicios diarios y la terapia de la enfermera Ramírez, ha habido un progreso notable. Y gracias a mi entrenador personal», añadió don Ernesto, mirando hacia Fuego, quien había entrado silenciosamente tras Mariana. «Él me empujaba cada día, ¿sabes? Me traía objetos que debía intentar agarrar, me guiaba en ejercicios cuando todos pensaban que estábamos simplemente paseando por el jardín». Mariana se arrodilló junto a la silla, tomando la mano recuperada de su padre entre las suyas. «Es un milagro», murmuró, sobrecogida. «La ciencia prefiere llamarlo neuroplasticidad», sonrió el doctor. «Pero con la motivación adecuada, el cerebro puede crear nuevas conexiones, redirigir funciones. Y parece que la llegada de ese perro proporcionó exactamente la motivación que don Ernesto necesitaba». «Tenía una razón para luchar», confirmó el anciano, su voz más firme que en meses. «Protegerme a mí mismo, recuperar mi dignidad». Mariana dudó un momento, el diario de su madre pesando en su bolsillo como una piedra. «Papá, hay algo que necesito mostrarte», dijo finalmente. «Algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia». Con delicadeza, extrajo el diario y se lo entregó a su padre, explicándole dónde lo había encontrado. El rostro de don Ernesto pasó por una gama de emociones mientras leía: incredulidad, dolor, rabia y, finalmente, una especie de comprensión resignada. «Elena», susurró, acariciando la página como si pudiera sentir a su esposa a través de las palabras escritas. «Siempre supe que había algo más en su partida. En mi corazón, nunca acepté que simplemente nos había dejado». «¿Crees que podría estar?» Mariana no se atrevía a completar la pregunta. «¿Viva?» Don Ernesto levantó la mirada, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Han pasado más de 20 años, hija. Pero si existe esa posibilidad, por pequeña que sea, debemos encontrarla». El doctor y la enfermera se retiraron discretamente, comprendiendo la intensidad del momento familiar. Fuego, sin embargo, permaneció, su presencia silenciosa un ancla en medio de la tormenta emocional. «Carmela», recordó Mariana de pronto. «Mamá menciona que se iría con Carmela a Ciudad de México». «¿Quién es?» «Carmela Gutiérrez», respondió don Ernesto, su mente viajando al pasado. «La mejor amiga de tu madre desde la universidad. Perdimos contacto después del funeral. Necesito encontrarla», decidió Mariana, una nueva determinación en su voz. «Si alguien sabe la verdad sobre mamá, es ella». Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Concepción apareció en la puerta, su rostro normalmente sereno mostraba signos de alarma. «Don Ernesto, niña Mariana», dijo apresuradamente. «Don Joaquín está en el pueblo. Sebastián acaba de volver del mercado y dice que lo vio en la cantina El Mezquite, hablando con hombres de aspecto peligroso. Y estaba muy alterado, diciendo que recuperaría lo que es suyo, a cualquier precio». La amenaza implícita flotó en el aire como una nube tóxica. Don Ernesto intercambió una mirada preocupada con su hija. «No debemos subestimarlo», advirtió el anciano. «Conozco a mi hijo. Cuando se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa». Fuego, como percibiendo el peligro, se puso en alerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, listo para proteger a la familia que había adoptado como suya. «Debemos llamar al licenciado Ramírez», sugirió Mariana. «Acelerar los trámites legales para asegurar la empresa y la hacienda. Y reforzar la seguridad», añadió Concepción. «Sebastián dice que esos hombres no parecían simples cantineros.
Tenían aspecto de gente que se alquila para hacer daño. Don Ernesto acarició pensativamente la cabeza de fuego. En todos mis años, reflexionó con tristeza, nunca imaginé que mi mayor amenaza vendría de mi propia sangre. Que mi hijo me vería no como su padre, sino como un obstáculo a eliminar. Mariana apretó la mano de su padre, sintiendo el peso de las revelaciones y los peligros que se cernían sobre ellos. Enfrentaremos esto juntos, prometió. Esta vez no me iré, papá. No importa lo que Joaquín intente. Fuego emitió un ladrido corto y firme, como sellando aquella promesa con su propia determinación. Afuera, las nubes comenzaban a acumularse sobre los cerros, presagiando una de esas tormentas repentinas tan comunes en la región del Bajío. El viento agitaba las bugambilias del jardín, arrancando pétalos fucsia que danzaban en el aire como presagios de la tempestad que se avecinaba. El pueblo de San Antonio de las Minas, a 5 kilómetros de la hacienda El Mezquite, celebraba su tradicional fiesta de la cosecha. La plaza principal, engalanada con banderines multicolores y altares dedicados a San Isidro Labrador, bullía de actividad. Vendedores de artesanías, puestos de comida tradicional y música de mariachi creaban una atmósfera festiva que contrastaba dramáticamente con la tensión que se vivía en la cantina El Mezquite, ubicada en una esquina de la plaza. Dentro del establecimiento de paredes amarillentas por décadas de humo, Joaquín Villaseñor ocupaba una mesa apartada junto a 3 hombres de apariencia ruda. El mayor de ellos, un individuo de unos 50 años con cicatriz en la mejilla izquierda y ojos tan fríos como el acero, escuchaba tontamente mientras jugueteaba con un palillo entre sus dientes amarillentos. Necesito recuperar unos documentos, explicaba Joaquín, bajando la voz pese al ruido ambiental. Están en la caja fuerte del despacho principal. Nadie tiene que salir lastimado, ¿entiendes? Solo entran, toman los papeles y salen. Si nadie debe salir lastimado, ¿por qué contratarnos a nosotros y no a un cerrajero?, preguntó el hombre, su acento norteño delataba sus orígenes en la frontera. Los hermanos Serna no somos conocidos precisamente por nuestro trabajo delicado, señor Villaseñor. Porque puede haber complicaciones, admitió Joaquín, apurando su whisky. Mi hermana ha regresado, y hay un perro guardián que parece un demonio disfrazado. El llamado Serna intercambió miradas con sus compañeros, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro curtido. Un perro no es problema. Y en cuanto a su hermana. No quiero que la toquen, interrumpió Joaquín apresuradamente. Esto no es sobre ella. Solo necesito esos documentos antes de que mi padre pueda usarlos contra mí. El hombre estudió a Joaquín con mirada evaluadora, como un buitre calculando el estado de su próxima carroña. El precio acaba de subir, señor Villaseñor. $15,000, no pesos. La mitad ahora, la mitad cuando le entreguemos sus papelitos. Joaquín palideció. Es demasiado. Entonces busque otra solución, respondió Serna, haciendo ademán de levantarse. Espera, Joaquín extrajo un sobre de su chaqueta y lo deslizó discretamente sobre la mesa. 7,000 ahora. El resto cuando terminen el trabajo. Esta noche, durante la procesión de San Isidro. Todos estarán en el pueblo. Todos excepto el perro, señaló uno de los otros hombres, hablando por primera vez. Para eso les he traído esto, Joaquín sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Somnífero suficientemente potente para dormir a un caballo. Pónganlo en un trozo de carne y arrójenselo cuando entren. Mientras esta conspiración se tejía en la penumbra de la cantina, en la hacienda se desplegaba un plan defensivo. Don Ernesto, sentado en la terraza principal con vista a los campos de labor, presidía una reunión improvisada. A su lado, Mariana tomaba notas en una libreta mientras escuchaban al comisario Ortega, un hombre robusto de bigote espeso que había servido en la policía municipal por más de 20 años. Con todo respeto, don Ernesto, explicaba el oficial, sin pruebas concretas de amenazas no puedo asignar patrullas permanentes a la hacienda. Especialmente hoy, con la fiesta del pueblo. Entiendo, Rodolfo, asintió don Ernesto. Pero al menos quería que estuvieras al tanto de la situación. Joaquín no está en su estado normal. Puedo hacer rondas periódicas, ofreció el comisario. Y les recomendaría instalar cámaras de seguridad. Mi sobrino tiene una empresa en Guanajuato capital, podría venir mañana mismo. Gracias, intervino Mariana.
Mientras tanto, ¿qué nos sugiere? El comisario se acomodó el cinturón donde descansaba su pistola reglamentaria. Mantener cerradas todas las entradas secundarias. Sebastián y los peones podrían turnarse para vigilar. Y dudó un momento antes de continuar. Tal vez sería prudente que don Ernesto pasara la noche en el pueblo, quizás en casa de la maestra Méndez. No abandonaré mi hogar, declaró firmemente el anciano. Los Villaseñor no huimos del peligro, lo enfrentamos. El comisario asintió con respeto. En ese caso, estaré pendiente del radio. Cualquier situación sospechosa, llamen inmediatamente. Después de que Ortega se marchara, Mariana se volvió hacia su padre, la preocupación evidente en su rostro. Papá, quizás deberíamos considerar su sugerencia. Solo por esta noche. No, hija, respondió él con firmeza renovada. Si me voy ahora, será como darle a Joaquín exactamente lo que quiere, que abandonemos nuestra casa, nuestro legado. Fuego, que había permanecido alerta durante toda la conversación, apoyó su cabeza en la rodilla de don Ernesto, como reforzando su resolución. Además, añadió el anciano con una leve sonrisa, acariciando al pastor alemán, tenemos al mejor guardián que podríamos desear. Mientras caía la tarde, la hacienda se preparaba para la noche. Sebastián revisó meticulosamente cada entrada, asegurando puertas y ventanas. Concepción preparó una cena ligera que comieron en la cocina, como en los viejos tiempos cuando Mariana era niña y se escabullía para comer con el personal de servicio, lejos de la formalidad del comedor principal. ¿Recuerdas cuando escondías tus verduras en las macetas?, preguntó Concepción, sirviendo chocolate caliente en tazas de barro. Mariana rió, agradeciendo el momento de ligereza en medio de la tensión. Y tú fingías no darte cuenta, aunque después las encontrabas y me regañabas con la mirada. Tu madre siempre supo de esas travesuras, comentó don Ernesto, su voz tiñéndose de melancolía. Simplemente elegía no decir nada. Decía que un poco de rebeldía forjaba el carácter. La mención de Elena trajo de vuelta el tema que había sido temporalmente desplazado por las preocupaciones inmediatas. Si mamá está viva, comenzó Mariana, dudando sobre cómo formular la pregunta. ¿Qué haremos cuando la encontremos? Don Ernesto contempló su taza, como si en el líquido oscuro pudiera encontrar respuestas. Han pasado más de 20 años, hija. No sabemos si quiere ser encontrada, si ha rehecho su vida. Pero tenía sus razones para irse, insistió Mariana. Razones que ahora conocemos. ¿No crees que merece saber que la verdad ha salido a la luz? La buscaremos, decidió finalmente don Ernesto. En cuanto resolvamos la situación con Joaquín, iré personalmente a Ciudad de México a buscar a Carmela Gutiérrez. Si alguien sabe dónde está Elena, es ella. Un trueno lejano interrumpió la conversación, anunciando la tormenta que se aproximaba. Fuego, que había estado tranquilamente echado junto a la estufa, se incorporó súbitamente, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó don Ernesto, notando el cambio. El pastor alemán se dirigió hacia la puerta de la cocina que daba al patio trasero, emitiendo un gruñido bajo pero inconfundible. Algo no está bien, murmuró Sebastián, tomando un machete que usaba para cortar la leña. Iré a revisar. No, Sebastián, lo detuvo Mariana. Llama al comisario Ortega primero. Dile que venga inmediatamente. Mientras el jardinero hacía la llamada, Concepción apagó las luces de la cocina, sumiéndolos en una penumbra apenas interrumpida por el ocasional destello de los relámpagos. Deberíamos ir al piso superior, sugirió. La escalera de servicio es estrecha, más fácil de defender. Don Ernesto asintió, permitiendo que Mariana empujara su silla hacia la puerta que conducía a dicha escalera. Fuego, sin embargo, se negó a seguirlos. Con determinación obstinada, el perro permaneció en la puerta trasera, su postura claramente defensiva. «Viene con nosotros», insistió Mariana, intentando sujetarlo por el collar improvisado que Sebastián le había fabricado. Fuego se sacudió suavemente, liberándose sin agresividad pero con firmeza inequívoca. Sus ojos, reflejando momentáneamente la luz de un relámpago, parecieron comunicar un mensaje claro: él sería la primera línea de defensa. «Déjalo, hija», dijo don Ernesto con voz quebrada por la emoción. «Sabe lo que hace.
Con el corazón pesado, Mariana ayudó a su padre a subir la estrecha escalera, seguidos por Concepción. Sebastián se quedó en el último escalón, el machete firme en su mano, listo para defender la posición si fuera necesario. Ortega viene en camino, informó en voz baja. Pero la tormenta ha derribado árboles en el camino principal. Tardará al menos 20 minutos. En el exterior, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, un telón perfecto para ocultar movimientos furtivos. 3 sombras se deslizaron por el perímetro de la propiedad, aprovechando la oscuridad y el ruido de la tormenta para acercarse a la casa principal. El plan era simple: entrar por la bodega anexa al ala este, acceder al pasillo principal y de ahí al despacho donde, según la información proporcionada por Joaquín, encontrarían la caja fuerte tras el retrato del fundador de la hacienda. Lo que no esperaban era la presencia silenciosa que los observaba desde las sombras del porche trasero. Fuego, inmóvil como una estatua pero alerta como un centinela ancestral, seguía cada movimiento de los intrusos con precisión milimétrica. El primero de los hermanos Serna se acercó a la puerta de la bodega, trabajando hábilmente en la cerradura con herramientas especializadas. Los otros 2 vigilaban, uno con un trozo de carne preparado con el somnífero, listo para neutralizar al perro guardián del que Joaquín les había advertido. El clic de la cerradura cediendo coincidió con un trueno particularmente potente. Aprovechando ese momento, abrieron la puerta y entraron sigilosamente. El interior estaba oscuro y húmedo, repleto de antiguos aperos agrícolas, muebles en desuso y cajas polvorientas. «Recuerden, solo los documentos», susurró el mayor de los Serna. «Entramos, tomamos lo que vinimos a buscar y salimos. Sin complicaciones». Pero las complicaciones ya estaban en camino, en forma de 90 libras de lealtad y determinación canina. Fuego, utilizando una ruta alternativa conocida solo por él, un hueco en la valla posterior que había descubierto en sus exploraciones diarias, se posicionó estratégicamente en el pasillo que conectaba la bodega con la casa principal. En la oscuridad del pasillo, los intrusos avanzaban confiados, ignorando la presencia que les bloqueaba el camino. Fue solo cuando un relámpago iluminó momentáneamente el interior que vieron la silueta imponente del pastor alemán, sus ojos brillando con ferocidad protectora, su postura inequívocamente amenazante. «Mierda», murmuró uno de ellos, alcanzando lentamente el trozo de carne preparado. «Tranquilo, perrito, tenemos algo para ti». Pero Fuego no era un perro ordinario, y ciertamente no uno ingenuo. Con un ladrido potente que resonó como un trueno dentro de la casa, lanzó su advertencia final antes de convertirse en el guardián que la hacienda necesitaba en su hora más oscura. El ladrido de Fuego desató el caos en el oscuro pasillo. Los intrusos, sorprendidos por la potencia del sonido que reverberó contra las paredes de cantera, retrocedieron instintivamente. El mayor de los Serna, sin embargo, mantuvo la compostura y arrojó el trozo de carne con precisión calculada. «Tómalo, perro estúpido», murmuró, confiado en la eficacia del somnífero. Para su asombro, Fuego ni siquiera miró el ofrecimiento. En vez de ello, el pastor alemán ejecutó un movimiento lateral impresionante y, en un despliegue de agilidad sorprendente, se lanzó directamente hacia el intruso más cercano a la entrada del despacho. No atacó con sus fauces como haría un perro de ataque común. En lugar de eso, embistió con su cuerpo, utilizando su peso y velocidad para derribar al hombre contra una mesita auxiliar que se hizo añicos bajo el impacto. «Hijo de la chingada», gritó el caído, intentando sujetar al animal. «Sáquenmelo de encima». El mayor de los Serna extrajo una navaja de su cinturón, su rostro contorsionado en una mueca amenazadora. «Acabemos con este pinche perro de una vez». Arriba, en el segundo piso, el estruendo alertó a la familia. Sebastián, aún apostado en la escalera de servicio, sujetó con más firmeza su machete. «Están dentro», informó tensamente. «Y Fuego los ha encontrado». «Dios mío», murmuró Concepción, abrazando instintivamente a don Ernesto, cuya silla habían logrado subir con esfuerzo considerable. «No podemos quedarnos aquí esperando», decidió Mariana, tomando un pesado candelabro de bronce de una mesa cercana. «Sebastián, quédate con papá y con Chita. Voy a ayudar a Fuego». «Niña, por favor», suplicó Concepción, pero Mariana ya descendía por la escalera, determinación ardiendo en sus ojos. «Mariana, no». La voz de don Ernesto, quebrada por la angustia, la detuvo momentáneamente en el último escalón. «No te arriesgues, hija».
Ya perdí a tu madre, no podría soportar perderte a ti también. Mariana vaciló, el peso del candelabro repentinamente más notorio en su mano. Un aullido de dolor proveniente del piso inferior rompió su indecisión. Lo siento, papá, respondió con voz firme. Pero no abandonaré a Fuego. Él no nos ha abandonado. En el pasillo del primer piso, la batalla continuaba. Fuego había logrado mantener a raya a los intrusos, pero ahora sangraba de un corte en su flanco derecho donde la navaja de Serna había encontrado su objetivo. A pesar de la herida, el pastor alemán no cedía terreno, su cuerpo convertido en una barrera viviente entre los invasores y el despacho que protegía. «Maldito animal», gruñó Serna, preparándose para otro ataque. «Acabemos con esto de una vez». En ese momento crítico, la voz de Mariana resonó desde el extremo del pasillo: «Aléjense de él, cabrones». Los tres hombres se volvieron sorprendidos, momentáneamente distraídos por la aparición de la mujer que sostenía el candelabro como un arma improvisada. Aprovechando esa fracción de segundo, Fuego se lanzó nuevamente, esta vez dirigiendo su ataque a la mano armada de Serna. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la muñeca del hombre, quien aulló de dolor dejando caer la navaja. «Mi mano. Me ha roto la maldita mano», gritó, cayendo de rodillas. Los otros dos hombres, viendo a su líder herido y enfrentando ahora tanto al perro como a la mujer, comenzaron a reconsiderar su misión. El estruendo de cristales rompiéndose en la entrada principal anunció la llegada de más complicaciones. El comisario Ortega, acompañado por dos oficiales, irrumpía en la hacienda. «Policía. Nadie se mueva». La voz autoritaria del comisario atravesó la confusión como un rayo de claridad. El más joven de los Serna, viendo la situación desesperada, intentó una última jugada. Con movimiento rápido, extrajo una pistola de su chaqueta y apuntó directamente a Mariana. «Atrás todos o le vuelo la cabeza», amenazó, usando a la mujer como escudo mientras retrocedía hacia la puerta trasera. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como una escena casi sobrenatural. Fuego, a pesar de su herida sangrante, calculó la situación con una inteligencia que desafiaba la comprensión animal. En vez de atacar directamente al hombre armado, el pastor alemán se lanzó contra una antigua armadura decorativa que se encontraba en un nicho del pasillo. El impacto derribó la pesada pieza metálica, que se desplomó sobre el atacante con estruendo ensordecedor. La pistola se disparó, pero la bala se incrustó inofensivamente en el techo. Antes de que pudiera recuperarse, Ortega y sus hombres lo tenían sometido. «Quieto, cabrón», ordenó el comisario, esposando al joven mientras sus compañeros aseguraban a los otros dos intrusos. «Intento de secuestro, allanamiento, posesión ilegal de armas, van a pasar una buena temporada en Puente Grande». Mariana corrió hacia Fuego, quien se había desplomado junto a la armadura caída, su respiración agitada y la mancha de sangre extendiéndose por su pelaje. «Está herido», gritó, arrodillándose junto al animal. «¿Necesitamos un veterinario?» «La doctora Valdés vive a 10 minutos», informó Concepción, quien había bajado tras escuchar que la situación estaba bajo control. «Sebastián, ve por ella inmediatamente». Mientras Sebastián salía apresuradamente, don Ernesto apareció en lo alto de la escalera principal. Con un esfuerzo que desafiaba su condición, el anciano se había incorporado de su silla y, apoyándose pesadamente en el barandal, comenzaba a descender lentamente los escalones. «Papá», exclamó Mariana, asombrada. «¿Qué haces? Puedes caerte». «Necesito ver a Fuego», respondió simplemente, cada paso un testimonio de voluntad inquebrantable. «Necesito agradecerle personalmente». El comisario Ortega, tras asegurar que sus hombres custodiaran adecuadamente a los detenidos, se acercó a don Ernesto, ofreciéndole su brazo como apoyo. «Permítame ayudarlo, don Ernesto. Es un milagro verlo de pie». «El verdadero milagro está ahí», señaló el anciano, indicando hacia Fuego, quien, a pesar de su herida, había levantado la cabeza al ver aproximarse a su protegido. Con ayuda de Ortega, don Ernesto logró llegar junto al pastor alemán y, con movimientos cautelosos, se arrodilló a su lado. Sus manos temblorosas acariciaron la cabeza del animal con infinita ternura. «Gracias, amigo mío», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. «Has salvado no solo nuestras vidas, sino también nuestra familia».
Fuego respondió con un gemido suave, su mirada inteligente fija en el anciano como si comprendiera perfectamente cada palabra. La doctora Valdés, una mujer menuda de unos 50 años con cabello gris recogido en una trenza apretada, llegó 15 minutos después, su maletín de emergencias en mano. Tras examinar cuidadosamente la herida, su diagnóstico fue alentador. Es un corte profundo, pero no ha dañado órganos vitales, explicó mientras limpiaba y suturaba con destreza. Este perro tiene una constitución excepcional. Con los cuidados adecuados, se recuperará completamente. Tendrá los mejores cuidados, aseguró don Ernesto, quien había sido acomodado en un sillón cercano desde donde podía supervisar el procedimiento. A partir de hoy, Fuego no es solo un perro, es oficialmente parte de la familia Villaseñor. Mientras la doctora terminaba su trabajo, el comisario Ortega se acercó con expresión grave. Don Ernesto, los hombres han confesado. Fueron contratados por su hijo para recuperar documentos comprometedores. Aparentemente, Joaquín les dijo que estarían en la caja fuerte del despacho. Don Ernesto intercambió una mirada significativa con Mariana. Los documentos que prueban sus desfalcos ya no están ahí, explicó. Los entregué ayer al licenciado Ramírez para iniciar acciones legales. ¿Saben dónde está Joaquín ahora?, preguntó Mariana. Ortega negó con la cabeza. Los Serna dicen que debían encontrarse con él en la carretera a León a medianoche para entregarle los documentos. Tenemos patrullas vigilando, pero no creo que aparezca. Ha huido, concluyó don Ernesto con profunda tristeza. Mi propio hijo, convertido en un fugitivo. La tormenta comenzaba a amainar en el exterior, como si la naturaleza reconociera que la crisis inmediata había pasado. En el horizonte, los primeros indicios del amanecer empezaban a teñir el cielo de tonalidades violáceas y rosadas. Deberían descansar, sugirió el comisario. Dejaré a un oficial haciendo guardia por si acaso, pero creo que lo peor ya ha pasado. Concepción preparó habitaciones para todos, insistiendo en que la doctora Valdés también se quedara para supervisar a Fuego durante la noche. En la sala principal, convertida improvisadamente en enfermería canina, Mariana se negó a dejar solo al pastor alemán. Acomodada en un sillón junto al improvisado lecho del perro, velaba su sueño inquieto. «Has cambiado nuestras vidas», susurró, acariciando suavemente la cabeza del animal. «Apareciste cuando más te necesitábamos, como un ángel guardián». Fuego abrió brevemente los ojos, su mirada encontrándose con la de Mariana. En ese intercambio silencioso parecía haber un entendimiento que trascendía las barreras entre especies, una comunicación más profunda que las palabras. A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía sobre los campos de la hacienda, bañando la vieja estructura con luz dorada que parecía limpiar las sombras de la noche anterior, don Ernesto se reunió con su hija en la terraza principal. Apoyado en un bastón que el comisario Ortega le había prestado, el anciano contemplaba sus tierras con renovada esperanza. «¿Sabes qué día es hoy, Mariana?», preguntó, su voz más fuerte que en meses. «Jueves, creo», respondió ella, sirviéndole una taza de café recién hecho. «Hoy hace exactamente un mes que Fuego saltó esa barda», señaló, indicando el muro perimetral del jardín. «Un mes que cambió el curso de nuestras vidas». Mariana asintió, comprendiendo la magnitud de la observación. «Como si hubiera sido enviado expresamente para nosotros». «Quizás lo fue», reflexionó don Ernesto. «Tu madre siempre decía que hay ángeles que nos visitan en los momentos más oscuros. Algunos con alas, otros con patas». La mención de Elena trajo de vuelta el descubrimiento del día anterior, momentáneamente eclipsado por los dramáticos eventos de la noche. «Cuando todo se calme», decidió Mariana, «iré a Ciudad de México a buscar a Carmela Gutiérrez. Si mamá está viva, tiene que saber lo que ha pasado aquí». Don Ernesto tomó la mano de su hija entre las suyas. «Iremos juntos», corrigió con gentileza. «Es hora de que los Villaseñor se reúnan de nuevo. Todos los que realmente merecen llevar ese apellido». Desde la sala convertida en enfermería, el ladrido débil pero decidido de Fuego pareció sellar ese pacto, como si el verdadero guardián de la familia aprobara la misión que ahora se proponían emprender. El invierno había llegado al Bajío, vistiendo los campos de la hacienda con una fina capa de escarcha matutina que brillaba como diamantes bajo el sol tempranero. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche tormentosa que marcó un antes y un después en la historia de la familia Villaseñor.
La hacienda El Mezquite resplandecía renovada. Los antiguos corredores de cantera rosa habían sido restaurados, las bugambilias podadas florecían con vigor inusitado para la temporada, y un aire de serena alegría parecía impregnar cada rincón de la propiedad. En el jardín principal, junto a la fuente del Águila, don Ernesto caminaba apoyado en un bastón tallado con motivos prehispánicos, regalo de don Ramiro Leiva tras su nombramiento como presidente honorario de la fundación recién creada, Fuego Vivo, dedicada a la protección de ancianos vulnerables y animales abandonados. A su lado, Fuego avanzaba con paso firme, su pelaje lustroso nuevamente tras una recuperación completa. La cicatriz en su flanco derecho, único testigo visible de aquella noche, había sanado perfectamente gracias a los cuidados meticulosos de la doctora Valdés, quien ahora dirigía la clínica veterinaria financiada por la fundación. «Buenos días, papá», saludó Mariana, acercándose por el sendero de gravilla. Su rostro, más relajado que meses atrás, mostraba la serenidad de quien ha encontrado finalmente su lugar en el mundo. ¿Listos para el gran día? Don Ernesto asintió, sus ojos brillantes de anticipación. Después de tantos años, casi no puedo creerlo. Mariana entrelazó su brazo con el de su padre, mientras Fuego se adelantaba como explorador por el jardín, su cola meciéndose con entusiasmo controlado. «El chofer de don Ramiro estará aquí en media hora», informó Mariana. «La ceremonia de inauguración comienza a las 11, así que tendremos tiempo de sobra». La nueva planta textil, construida en las afueras del pueblo con tecnología de vanguardia pero respetando los métodos tradicionales que habían dado fama a los textiles Villaseñor, sería inaugurada oficialmente ese día. El proyecto, desarrollado conjuntamente por Mariana y los antiguos socios de su padre, había generado más de 200 empleos en la comunidad, revitalizando la economía local. ¿Alguna noticia? Don Ernesto dejó la pregunta inconclusa, pero su hija comprendió inmediatamente. «Nada de Joaquín», respondió con tono neutro. «La última información que recibimos es que podría estar en Sudamérica. El licenciado Ramírez dice que los procesos legales siguen su curso, con o sin su presencia». Don Ernesto suspiró, la sombra del dolor paterno cruzando brevemente su semblante. «Nunca imaginé que terminaríamos así. A veces me pregunto en qué me equivoqué con él». «No fuiste tú quien se equivocó, papá», lo consoló Mariana, apretando suavemente su brazo. «Joaquín tomó sus propias decisiones. Cada uno forja su destino con sus acciones». Llegaron hasta un banco de piedra estratégicamente ubicado bajo un ahuehuete centenario. Don Ernesto se sentó, observando con satisfacción los avances en su recuperación. Ahora podía caminar distancias moderadas, mover ambos brazos con creciente destreza, y su dicción había mejorado notablemente. El doctor Montero hablaba ya de un caso excepcional de recuperación postembólica. ¿Has revisado el discurso inaugural?, preguntó a su hija, cambiando de tema. 3 veces, sonrió ella. «Es perfecto, papá. Emotivo pero conciso, justo como te gusta». Mientras conversaban, Concepción se aproximó por el sendero, su rostro iluminado por una sonrisa. Don Ernesto, niña Mariana, anunció con emoción apenas contenida. «Ha llegado». No necesitó especificar quién. La expresión del anciano se transformó inmediatamente, una mezcla de nerviosismo y anhelo que lo hacía parecer décadas más joven. «¿Dónde está?», preguntó, incorporándose con renovada energía. «En la sala principal», respondió Concepción. «Doña Dolores la acompaña». Don Ernesto intercambió una mirada con su hija, quien asintió en silencio, ofreciéndole su brazo como apoyo. Juntos, con Fuego liderando el camino como si comprendiera la importancia del momento, se dirigieron hacia la casa principal. En el amplio salón de paredes adornadas con antiguas fotografías familiares y cuadros de paisajes guanajuatenses, una mujer de porte elegante esperaba de pie junto a la chimenea. A sus 72 años, Elena Villaseñor conservaba la belleza serena que siempre la había caracterizado. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño sencillo que enmarcaba un rostro de facciones finas marcadas por las líneas del tiempo. Sus ojos, idénticos a los de Mariana, recorrían las fotografías familiares con nostalgia palpable. Elena, la voz de don Ernesto apenas superó el volumen de un susurro. La mujer se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los del hombre que había sido su esposo, que técnicamente aún lo era.
25 años de separación parecieron desvanecerse en el aire como la niebla matutina bajo el sol. Ernesto, respondió ella, su voz ligeramente temblorosa pero firme. Ha pasado tanto tiempo. Durante un momento que pareció eterno, ambos permanecieron inmóviles, separados por metros que simbolizaban décadas de ausencia. Fue Fuego quien rompió el hechizo, acercándose decididamente a Elena, olfateando sus manos con curiosidad y luego, en un gesto que arrancó lágrimas a los presentes, apoyando suavemente su cabeza contra ella en señal de aceptación. Parece que ya tienes la aprobación del miembro más importante de la familia, comentó Elena con una sonrisa tímida, acariciando al pastor alemán. Ese simple intercambio disolvió la tensión. Don Ernesto avanzó hacia ella, sus pasos lentos pero decididos, hasta quedar frente a frente con la mujer que nunca había dejado de amar. Te busqué, dijo simplemente. Después de leer tu diario, te busqué durante meses. Lo sé, respondió ella. Carmela me contaba. Pero no estaba lista, Ernesto. No has de estar segura de que Joaquín. Lo entiendo, la interrumpió él con gentileza. Hiciste lo que creíste necesario para protegernos. No hay nada que perdonar. Elena miró hacia Mariana, quien había permanecido en segundo plano, dándoles espacio para este reencuentro largamente postergado. Mi niña, murmuró, abriendo sus brazos. Mariana no dudó. En 3 zancadas estaba junto a su madre, fundiéndose en un abrazo que intentaba compensar 25 años de ausencia. Te extrañé tanto, mamá, sollozó, las emociones finalmente desbordándose. Cada día, cada cumpleaños, cada Navidad. Yo también, mi amor, respondió Elena, acariciando el cabello de su hija como lo hacía cuando era pequeña. No hubo un solo día en que no pensara en ti, en que no me preguntara si había tomado la decisión correcta. Dolores y Concepción, testigos silenciosos de la escena, intercambiaron miradas húmedas de emoción. Sebastián, que había entrado discretamente al salón, se secaba una lágrima rebelde con el dorso de su mano callosa. Vamos, vamos, intervino finalmente Dolores, siempre práctica. Tenemos una inauguración en menos de 2 horas. Y creo que los Villaseñor deberían presentarse como familia completa, ¿no les parece? La ceremonia de inauguración de la nueva planta textil, el Mezquite Renace, fue un acontecimiento que el pueblo no olvidaría fácilmente. Sobre el escenario instalado frente al moderno edificio que combinaba armoniosamente elementos arquitectónicos tradicionales con tecnología sustentable, don Ernesto Villaseñor se presentó apoyado en su bastón, pero erguido con dignidad renovada. A su derecha, Mariana, a su izquierda, para sorpresa y conmoción de los asistentes, Elena Villaseñor, regresada casi literalmente de entre los muertos. Y a sus pies, sentado con la dignidad de un guardián ancestral, Fuego observaba a la multitud con aquellos ojos ámbar que parecían contener sabiduría de otras épocas. El discurso de don Ernesto, breve pero emotivo, conmovió a los presentes. Habló de segundas oportunidades, de redención, de cómo un acto de bondad, en este caso, la adopción de un perro abandonado, podía desencadenar transformaciones profundas. Anunció oficialmente la creación de la Fundación Fuego Vivo, cuyo primer proyecto sería un albergue para ancianos en situación vulnerable, con un área especial donde cada residente podría adoptar un animal rescatado como compañero. Porque a veces, concluyó, su voz firme resonando en los micrófonos, son precisamente aquellos a quienes la sociedad considera desechables, los viejos, los abandonados, quienes tienen más que enseñarnos sobre lealtad, amor y coraje. Esa noche, bajo el cielo estrellado del Bajío mexicano, la familia reunida cenaba en la terraza principal de la hacienda. La conversación fluía con naturalidad sorprendente, como si el tiempo de separación hubiera sido apenas un paréntesis y no décadas de ausencia. ¿Entonces dirigías una librería en Coyoacán?, preguntó Mariana a su madre, fascinada por la vida secreta que Elena había construido. Páginas secretas, confirmó ella con una sonrisa nostálgica. Un pequeño local cerca del Jardín Centenario. Libros usados, primeras ediciones, obras descatalogadas. Me permitía mantenerme conectada con mi pasado sin exponerme demasiado. Siempre amaste los libros, recordó don Ernesto. Nuestra primera cita fue en aquella librería de Guanajuato, ¿recuerdas? Callejón del Beso. Claro que recuerdo, respondió ella, sus ojos brillantes. Compré, Pedro Páramo, y tú insististe en pagarlo,
aunque apenas eras un estudiante con bolsillos vacíos. Los mejores pesos que he gastado en mi vida, declaró él con una sonrisa. Fuego, quien había cenado previamente y ahora descansaba junto a la mesa, levantó la cabeza repentinamente, sus orejas erguidas en señal de alerta. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó don Ernesto, notando el cambio. Antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un vehículo aproximándose por el camino principal capturó la atención de todos. No esperaban visitas a esa hora. Sebastián, siempre vigilante desde los eventos de hace 3 meses, se asomó por la balaustrada de la terraza. «Es un taxi», informó, frunciendo el ceño. El vehículo se detuvo frente a la entrada principal. La puerta trasera se abrió lentamente, y una figura descendió con movimientos cautelosos, casi temerosos. La luz del porche iluminó un rostro que todos reconocieron inmediatamente. «Joaquín», susurró Elena, su cuerpo tensándose instintivamente. Don Ernesto se incorporó, apoyándose en su bastón. «Quédate aquí», indicó a su esposa y su hija. «Yo hablaré con él». «No irás solo», declaró Mariana firmemente. Como respondiendo a un llamado silencioso, Fuego se posicionó junto a don Ernesto, su postura alerta pero no amenazante. Juntos, hombre y perro descendieron por la escalinata lateral que conectaba la terraza con el jardín frontal, avanzando hasta quedar a unos metros de Joaquín. El hombre que se presentaba ante ellos poco se parecía al elegante y arrogante heredero de meses atrás. Joaquín Villaseñor lucía demacrado, con barba descuidada de varios días y ropa arrugada que evidenciaba un largo viaje. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban ahora el cansancio de quien ha huido no solo de la justicia, sino también de sí mismo. «Padre», saludó con voz ronca. Su mirada se desvió brevemente hacia Fuego, quien lo observaba con atención expectante. «Veo que tu guardián sigue contigo». «¿Qué haces aquí, Joaquín?», preguntó don Ernesto, su tono firme pero sin hostilidad. «Hay órdenes de aprehensión contra ti en todo el país». Joaquín asintió lentamente, como aceptando una realidad ineludible. «Lo sé. Me entregaré mañana. Pero antes». Dudó, tragando saliva visiblemente, «necesitaba verte. Decirte algo importante». «Te escucho», respondió don Ernesto, manteniendo la distancia. Joaquín miró hacia la terraza, donde las siluetas de Mariana y Elena se recortaban contra la luz cálida del interior. «Es ella, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Mamá realmente está viva?». Don Ernesto asintió silenciosamente. «Siempre lo supe», confesó Joaquín, pasándose una mano temblorosa por el rostro. «En el fondo, siempre supe que no había muerto. Que se había ido por mi culpa». «¿Por qué has vuelto realmente, hijo?», insistió don Ernesto. Joaquín pareció desmoronarse ante la pregunta. Sus hombros se hundieron y, por primera vez desde que Mariana podía recordar, vio a su hermano completamente vulnerable. «Estuve en Chile, luego en Argentina», explicó con voz entrecortada. «Tenía dinero, documentos falsos, una nueva identidad, y aún así, no podía dormir. Cada noche soñaba con esta hacienda, con lo que hice, con lo que te hice a ti». Hizo una pausa, respirando profundamente. «He venido a pedir perdón, aunque sé que no lo merezco». Un silencio denso cayó sobre el jardín. La brisa nocturna mecía suavemente las ramas de los jacarandás, creando sombras danzantes sobre el rostro contrito de Joaquín. «El perdón no es algo que se merezca», respondió finalmente don Ernesto, su voz cargada de emoción contenida. «Es un regalo que se ofrece. Y en esta familia, hijo, hemos aprendido mucho sobre segundas oportunidades». Como sellando aquellas palabras, Fuego avanzó lentamente hacia Joaquín. El hombre se tensó visiblemente, recordando su último encuentro con el animal. Pero esta vez, el pastor alemán simplemente se detuvo frente a él, observándolo con aquellos ojos profundos que parecían evaluar no sus acciones pasadas, sino sus intenciones presentes. Tras lo que pareció una eternidad, Fuego hizo algo inesperado, se sentó tranquilamente, relajando su postura, como si hubiera tomado una decisión. «Parece que has pasado la prueba más importante», comentó don Ernesto con una leve sonrisa. «Fuego siempre ha sabido juzgar a las personas mejor que cualquiera de nosotros». Desde la terraza,
Elena observaba la escena con el corazón dividido entre el recuerdo del daño causado y el instinto maternal que nunca había desaparecido completamente. Tomando una decisión súbita, comenzó a descender la escalinata, seguida por Mariana. Al verla aproximarse, Joaquín palideció. «Mamá», susurró, la palabra apenas audible. «No puedo creerlo». Elena se detuvo a pocos pasos de su hijo, estudiando con mirada penetrante al hombre en que se había convertido el niño problemático que recordaba. «Has envejecido», fue lo primero que dijo, su tono indescifrable. «Tú no», respondió él automáticamente. «Estás exactamente como te recordaba». Un silencio tenso se extendió entre ellos, décadas de resentimiento, culpa y secretos condensados en ese espacio invisible que los separaba. «Lo que hiciste», comenzó Elena finalmente, «no tiene justificación. Amenazaste a tu propia familia, robaste, mentiste, manipulaste». Joaquín bajó la mirada, aceptando cada palabra como un golpe merecido. «Pero sigue siendo mi hijo», concluyó ella, su voz suavizándose ligeramente. «Y parte de la responsabilidad de lo que te convertiste también es mía, por irme en lugar de quedarme y luchar». «No, mamá», intervino Joaquín, levantando la mirada. «Tú hiciste lo único que podías hacer. Yo estaba fuera de control. Obsesionado con tener poder, con ser mejor que papá, con demostrar». Se interrumpió, incapaz de continuar. «El camino que te espera no será fácil», advirtió don Ernesto. «Tendrás que responder ante la justicia». «Lo sé», asintió Joaquín. «Estoy preparado para eso. De hecho, ya he contactado con el licenciado Ramírez. Mañana me entregaré y confesaré todo. Sin omitir nada». Mariana, quien había permanecido en silencio, observando a su hermano con una mezcla de recelo y curiosidad, habló finalmente. «¿Por qué ahora, Joaquín? ¿Qué cambió?» Joaquín la miró directamente, sus ojos inusualmente transparentes. «Leí sobre la fundación», explicó. «Sobre cómo un perro callejero transformó a esta familia que yo intenté destruir. Y me di cuenta de que si hay esperanza para un animal abandonado, quizás también la haya para mí». Sus palabras, desprovistas del cálculo y la manipulación que habían caracterizado su discurso durante años, resonaron con una sinceridad que sorprendió a todos los presentes. «La fundación siempre necesitará voluntarios», comentó don Ernesto después de un largo silencio. «Especialmente después de que hayas cumplido tu deuda con la sociedad». No era un perdón completo, ni una bienvenida incondicional, pero sí una puerta entreabierta hacia una posible reconciliación futura. Joaquín lo entendió así, asintiendo con humildad genuina. «Es más de lo que merezco», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Gracias». Esa noche, mientras la familia Villaseñor procesaba el inesperado regreso del hijo pródigo, Fuego montaba guardia desde su lugar privilegiado junto a la chimenea del salón principal. Sus ojos ámbar, reflectores de una sabiduría que trascendía lo humano, observaban el círculo familiar que, contra todo pronóstico, comenzaba a sanar sus heridas más profundas. 6 meses después, en una soleada mañana de primavera, don Ernesto Villaseñor caminaba por los senderos del recién inaugurado albergue, segunda oportunidad, de la Fundación Fuego Vivo. A su lado, el fiel pastor alemán avanzaba con paso sereno, ocasionalmente deteniéndose para recibir las caricias de los ancianos residentes que ya lo consideraban parte esencial de su nueva familia. «¿Sabes, muchacho?», comentó don Ernesto, deteniéndose bajo la sombra de un ahuehuete recién plantado. «A veces pienso que no fuiste tú quien nos encontró a nosotros, sino nosotros quienes te encontramos a ti». Fuego lo miró con aquellos ojos profundos que parecían contener el entendimiento del universo entero, y por un instante, don Ernesto tuvo la certeza de que aquel no era un perro ordinario, sino un mensajero, un catalizador enviado precisamente cuando más lo necesitaban. En el área de visitas, Elena leía un libro a un grupo de residentes, su voz melodiosa dando vida a historias de tierras lejanas. Mariana, mientras tanto, supervisaba la construcción del nuevo pabellón que albergaría a 20 perros rescatados, diseñado para facilitar la interacción con los ancianos en un programa de terapia asistida. Y en un rincón más apartado, Joaquín Villaseñor, con permiso especial del juez para realizar servicio comunitario durante su proceso legal, plantaba árboles jóvenes que algún día darían sombra y frutos a las generaciones futuras. Su camino hacia la redención apenas comenzaba,
pero por primera vez en su vida, sentía que avanzaba en la dirección correcta. El círculo se había completado. Una familia rota había encontrado su camino de regreso a la unidad, no a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Y todo gracias a un guardián inesperado, un ser que había saltado una barda en el momento preciso, como si el destino mismo lo hubiera enviado. Gracias, Fuego, susurró don Ernesto, su mano descansando sobre la cabeza del animal. Por enseñarnos que a veces, el amor más puro viene en la forma menos esperada. El pastor alemán respondió con un suave gemido de reconocimiento, sus ojos brillantes reflejando la misma gratitud, el mismo lazo inquebrantable que había transformado para siempre a la hacienda El Mezquite y a todos sus habitantes. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y si has visto hasta aquí, comenta, yo vi hasta aquí, y deja tu opinión sobre esta historia. Y no olvides ver el siguiente video que aparece en la pantalla final para ti que está muy emocionante.